El Porfiriato fue el periodo comprendido entre los años 1876 a 1910, en el que la nación mexicana fue gobernada por Porfirio Díaz y se caracterizó por un régimen personalista, autoritario, bajo el lema Orden, Paz y Progreso, constituyendo el primer periodo de relativa paz social, decremento de la delincuencia y bandolerismo, estabilidad política y un dinámico desarrollo económico, para lo cual se promovieron políticas liberadoras de la economía nacional, dando apertura al capital extranjero. Se establecieron varias industrias como la de telas, la red telegráfica, la telefónica, la ferrocarrilera y la minera. Se construyeron imponentes obras como el Hospital General, el Desagüe, el Palacio de Correos y centros de reclusión, entre otros. Se arraigó la noción de nación moderna como un territorio bien definido e integrado, una cultura cosmopolita, salubridad y homogeneidad racial que cuadraba con las nociones occidentales de supremacía de la raza blanca. Se cometieron grandes abusos como el despojo de la propiedad indígena, ataque a la libertad de prensa, fortalecimiento del latifundismo, represión a quienes alteraban el orden público, cuyos límites los establecía un pequeño grupo elitista según su conveniencia. Sin contar con la suficiente información e investigación de la población mexicana, se adoptaron los prototipos de cientificidad positivista y se usó a la ciencia como herramienta de control. La modernización exigía transformar la imagen de la ciudad y racionalizar, moralizar e incidir en los hábitos y el aspecto de sus habitantes, a través de un contexto filosófico-político del positivismo, corriente que fue desarrollada por Comte, quien sostenía que la razón y la ciencia eran las únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él consideró oscurantismos teológicos o metafísicos. Para lograrlo, se tenían que formar hombres y mujeres renovados y educados para ser moralmente virtuosos. Las mujeres jugaron un papel muy importante, ya que como madres podían educar moralmente a sus hijos. En 1886, Ezequiel Chávez creó un proyecto para la reorganización de la Escuela Nacional Preparatoria, y en varias escuelas se impartía alguna asignatura llamada psicología, de contenidos metafísicos vinculados con asuntos de corte moral. La moral durante el Porfiriato no siempre fue la misma, cambiaba según el grupo social que la postulaba y la temporalidad, sin dejar de lado que la aspiración a la modernidad y apertura del mercado a países europeos también se adoptó una cultura moral sustentada en las buenas costumbres, que básicamente consistía en aparentar ser educados, ricos, bien vestidos y bien portados, todo ello con todas las implicaciones religiosas y políticas de México que se adaptan según el nivel socioeconómico y el género. Generalmente se concebía a las mujeres como seres complejos, benévolos, amorosos, abnegados, caprichosos, temerosos, incomprensibles, cambiantes históricamente, equiparables con la moda, que al inicio viven placeres y después viven rutinas domésticas, con el temor a quedarse solteras, a morir moral y físicamente, reduciendo su existencia al servicio del hombre, al amor, al matrimonio y a los lujos. Las mujeres no tenían ni voz ni voto, fueron víctimas de humillaciones, injusticias y desigualdad de género. El rol principal de la mujer era el de ser madre y esposa perfecta, con buen comportamiento, daba prestigio a su familia. Si ella no cumplía con los buenos modales, era como romper el orgullo de su esposo, y por tanto quedaba en deshonra social, como quedar embarazada sin casarse, dar una imagen mala e impura. Si era una muchacha rebelde o daba de qué hablar a la sociedad, la mujer fue incluida en la sociedad a través de la educación, con el motivo de que era importante educarla para ser madre, esposa e hija, mujer prudente e ilustrada, que podía implantar en sus hijas el temor a la soledad y deseos como el casarse y dar buena imagen. Al expandirse la educación, la mujer empezó a demandar respeto, tratando de expandir sus horizontes, y poco a poco se fue ganando el apoyo de los hombres. Sin embargo, el proceso fue lento. La mayoría de los padres de familia veían a la educación profesional como inútil y contraproducente, y la gran mayoría de las mujeres se mantuvo apegada a su único espacio y rol social. Existiendo una relación entre la educación y la modernización que se justificó
en una serie de normas morales para estandarizar un estilo de vida acorde al proyecto de nación. Desde esta perspectiva, se consideró como moral al conjunto de comportamientos correctos según los estándares de modernización. La aplicación de la moral implicaba que el comportamiento público y privado de un individuo contribuyera a la nación mediante su dedicación y esfuerzo en su trabajo, honestidad en los negocios, honorabilidad en sus relaciones sociales, justicia en su trato hacia los demás, virtuosismo en sus decisiones políticas, responsabilidad de sus acciones, entre otras. En la misma dirección, también se llegó a existir una relación entre la moral, la ciencia, la razón y el progreso civilización, como una luz que lleva a la verdad, a la libertad, igualdad y fraternidad, dando como resultado una humanidad no oprimida y libertad de pensamiento. Teniendo entonces que la concepción de la moral era diferencial de acuerdo a quien escribiera sobre ella, puesto que algunos cristianos veían a la moralidad como el camino hacia Dios, obstruida por los cambios de modernización, mientras que algunos políticos la consideraban una guía para vivir en orden social, como único camino hacia el progreso y una vida de calidad. Sin embargo, al inicio del Porfiriato, todas las concepciones de la moral se encontraban bajo la aceptación como una guía necesaria para un bien, notándose una relación entre la concepción positivista y la moral, ya que se llegó a creer que el progreso es la manera de civilización óptima, en donde cualquier sacrificio valía la pena, originando el sentimiento de que la ciencia era la cima del ser humano en todo su esplendor, y por tanto guiaba su estimación de las diversas profesiones. Estas concepciones fueron cambiando hasta que la consideraban un medio de control injusto y una obstaculización para gozar una calidad de vida en libertad. Cambios académicos, laborales y de prensa posibilitaron que la mujer replanteara su condición. A pesar de que la mujer era dependiente del hombre, a finales del siglo XIX la industria necesitó la mano de obra de las mujeres. Así los intereses industriales modificaron las buenas costumbres, estableciéndose como la oportunidad para que las mujeres comenzaran a independizarse. Cambios que no se dieron de la misma manera en todos los estratos socioeconómicos, puesto que la mujer pobre trabajó desde mucho antes que la rica, resaltando cómo la moral se adaptó a las necesidades e intereses. Así la sociedad creó modelos y funciones para dos tipos de mujeres, una privilegiada y ociosa y otra desposeída y con una sobrecarga de trabajo. Durante el Porfiriato, al considerar a la mujer como inferior biológica y racialmente y al atribuirle características afectivas y de servicio, se les colocó en empleos del sector público, mientras que en la actualidad, si bien la mujer ya ha abarcado todos los campos laborales, se le trata inequitativamente. Hoy en día, la mujer se enfrenta a realidades muy diversas, según la cultura o zona geográfica en la que se encuentra. Sin embargo, la desigualdad de género en cuanto a las labores domésticas y el cuidado familiar siguen recayendo en la mujer. El periodismo, al ser un medio de comunicación masiva, tuvo sus pros y sus contras, ya que difundió la estandarización de un estilo de vida, así como la liberación femenina, existiendo una relación entre las políticas, la educación, la religión y el proyecto de nación, bajo un sistema capitalista y positivista. Así, por medio de las leyes y de la enseñanza, se estableció lo moralmente aceptado. El proceso de moralizar a los individuos fue realmente complejo, ya que fue multifacético, dialéctico y multicasual. Multifacético en el sentido de que a través de los años y de los cambios en el sistema se fue modificando el ser mujer. Multicasual debido a que numerosos fenómenos políticos, religiosos, intelectuales y sociales intervinieron en la conformación del ser mujer y su relación con la moral, sin observarse elementos o causas únicas o aisladas. Y en relación dialéctica, por el hecho de que un fenómeno influía en el otro y viceversa. Así, la modernización se implantó en todos los aspectos de la vida en el territorio mexicano. Sin embargo, la moral no se vivía por comisión, sino por conveniencia de algunos pocos, y lo escrito y establecido acerca de la vida moralista no correspondía con todas las situaciones reales. Y como medio de control, la inmoralidad dio cuenta
de los desadaptados al sistema, encontrando la creación de leyes, normas e instituciones para reprimir y aislar a los inconformes. Los medios de control no lograban reformar moral, psicológica o socialmente al reo político, sino su reclusión y su aislamiento bajo la justificación de que era dañino para la sociedad. No obstante, los diagnósticos, clasificaciones, evaluaciones y tratamientos eran establecidos ambiguamente bajo una filosofía positivista y determinados por conveniencia de los poderosos. Así, juzgaba y recluía injustamente a las personas, rescatando que las leyes que se crearon eran maleables, basadas en esta filosofía positivista y justificadas por argumentos morales, lo que hasta la actualidad sigue vigente. Así, las representaciones sociales de los géneros imponen, tanto a la mujer como al hombre, limitaciones en su crecimiento personal. Diseñan subjetividades dicotómicas, contrapuestas, excluyentes, ante las cuales siguen esta visión tradicional. Hombre y mujer, más que encontrarse, se enfrentan desde la rivalidad. Se complementan de modo rígido, incapaces para actuar de modo independiente. Entre los años 1885 y 1902, el término psicología fue empleado como sinónimo de represión a periodistas mexicanos opositores a la dictadura de Porfirio Díaz. La psicología mexicana estuvo ligada a la historia de otras disciplinas en nuestro país, tales como la filosofía, la pedagogía, la medicina, la psiquiatría y el derecho, así como la criminología. Además, está vinculada con la función y el desarrollo de las instituciones nacionales dedicadas a la educación, la salud y la justicia. La psicología aportó la comprensión de la diversidad de aspectos que confluyen en el desarrollo humano en general y en el desarrollo moral en particular. Y la ética renovó la atención a la vida cotidiana y puso el acento en las competencias para la convivencia democrática. El positivismo como teoría fue completamente diferente al positivismo como práctica y se logró extender en México porque esta filosofía concordaba con intereses políticos y económicos de las clases dominantes. Durante el Porfiriato no se estudiaba ni al hombre y mucho menos a la mujer, sus características o comportamiento. Esto se debía a que la psicología era utilizada como represión, además de que en ese periodo la mujer no había evidenciado manifestaciones intelectuales constatables. La mujer desempeña un papel pilar en la consolidación de un proyecto nación, justificado por un incremento económico y por la moral junto con la religión y la filosofía positivista, creando la estructura legal y educativa para crear y mantener ese sistema, motivo por el cual se crean hospitales, cárceles, manicomios y escuelas, reduciendo el ser mujer solo a su función social. La mujer ha sido hasta el presente un objeto de interés marginal en los principales sistemas psicológicos. Se percibe un cierto descuido o desinterés al considerar la dedicación que han mostrado figuras como Freud y Erikson, quienes han construido teorías y técnicas en las que la mujer siempre ha ocupado un papel secundario. Se puede sostener que los motivos económicos eran los principales motores para impulsar los movimientos para la mejora de la calidad de vida de la mujer, entendiendo que la moral, las costumbres y los buenos principios, así como la imagen pulcra, eran su base principal para imitar a los países más desarrollados e impulsar el progreso. Entonces tenemos que, en esta ola de modernidad, en la actualidad, sigue vigente y marca la forma de llevar la vida de las mujeres, la cual es cada día más interesante, retadora y está en constante cambio. Algunas parecen llevar mejor los retos y el estrés que esto implica, otras no tanto. En realidad, estamos enfrentando un cambio en la definición de lo que es ser mujer, y esto implica pelearse con siglos de tradición.